pero el poder ver que la Biblia es una fuente completamente fidedigna, que la Biblia es verdad, que tiene una unidad de temática y que incluso la Biblia por sí misma puede ser una propia fuente para demostrar su veracidad, su confiabilidad, su autenticidad, y que la Biblia en sí misma puede demostrar al mundo, puede mostrarle a todos que es realmente inspiración divina, es simplemente espectacular. Hola chicas, espero estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del horario en el que estés viendo esto. Te agradezco por estar una vez más junto a mí, acompañándome en esta serie de videitos que estamos tratando acerca de apologética. Así que vamos a comenzar. Generalmente en América Latina es común que aceptemos la Biblia sin chistar como palabra de Dios. Si naciste en un hogar cristiano, como fue mi caso, o si llegaste un poco más grande a la iglesia, un poco más mayor a la iglesia, probablemente lo primero que te enseñaron, una de las primeras cosas que te dijeron es que la Biblia es palabra de Dios. Obviando que no podía ver bien y que se me había olvidado ponerme mis lentes, no sé si alguna vez te has preguntado si realmente la Biblia es la palabra de Dios, si todas las afirmaciones que están en la Biblia son ciertas, cómo podemos conciliar la idea de que si fue escrita por hombres tenga un gran peso divino, si realmente la Biblia es palabra de Dios, si es verídico lo que está escrito en la palabra. No sé si en algún momento tuviste ese tipo de dudas, pero eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de lo que vendrían a ser las evidencias de la Biblia, de por qué esta es cierta y por qué tiene un origen divino. Primero vamos a definir qué son evidencias. Probablemente ya esté más que claro, pero siempre, en mi parecer, es importante que tengamos ya un concepto, ambas partes, antes de arrancar la conversación. Entonces, ¿qué es una evidencia o qué son las evidencias? Estas son pruebas determinantes que garantizan que lo que pasa, lo que se dice es cierto, es verídico. Las evidencias son pruebas, ya sean datos estadísticos, encuestas, testimonios, grabaciones, son todas aquellas que tienen un peso realmente determinante en un hecho. Habiendo dicho esto, tengo que comentarte que existen dos tipos de evidencia a las que nosotros apelamos para explicar la veracidad de la Biblia, las cuales son las evidencias internas y las evidencias externas. Nosotras vamos a comentar el día de hoy las evidencias internas. ¿Qué son las evidencias internas? Son todas aquellas que competen a lo que ya está escrito en la Biblia, lo que está dentro de la palabra, que demostraría su inspiración divina y su certeza. Según Antonio Cruz Suárez, escritor, pastor, teólogo, científico, las evidencias internas se pueden dividir en la unidad temática, Jesús aceptó las escrituras, escrita por hombres, inspirada por Dios, y los textos originales no tienen errores. Si bien las evidencias externas, a mi parecer, requieren una dosis de fe, como otras áreas del cristianismo, son muy buenas evidencias para poder explicar la confiabilidad de la palabra. Empecemos por la unidad temática. Maybe este sea el argumento más popular o el que en algún momento hemos escuchado, probablemente ya lo oíste, y es que a lo largo de los 66 libros que tiene la Biblia existe un mismo hilo conductor de la misma historia, que es el plan de redención y la necesidad de un Mesías. En los 66 libros que tiene nuestra Biblia podemos encontrar la necesidad de un Salvador y podemos encontrar la necesidad del plan de redención, ya sea a través de profecías, ya sea en las biografías de Jesús. En todos los libros podemos encontrar la misma temática. Sumado a eso, tenemos que tomar en cuenta también que la Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años. Escrita por 40 hombres que ni siquiera llegaron, muchos ni siquiera se conocieron, porque fueron 1600 años, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Por otro lado, aparte de que no se conocieron muchos, por otra parte es que fueron distintos hombres de distintas profesiones. Lucas era médico, Pablo era fariseo, Mateo era recaudador de impuestos, Jeremías era profeta, David era rey, Pedro era pescador,
no tenían una misma profesión como para que todos estuvieran conectados. Además, la Biblia fue escrita en 3 distintos idiomas: arameo, griego y hebreo. También en 3 distintos continentes: en Asia, África y Europa. También tenemos que saber que muchos escribieron cartas, libros en distintos lugares, desde un palacio hasta casas y prisiones. Eso es un dato que también debemos tener presente. Por lo tanto, no puede ser natural de ninguna forma que en 1600 años distintos hombres, en distintos periodos de tiempo, en distintos momentos históricos, con distintas profesiones, distintas edades, puedan llevar el mismo hilo conductor. Tiene que haber una inspiración divina en esto. Number 2. Jesús aceptó las escrituras. Mientras Jesús estuvo en la tierra, durante su vida acá en la tierra, él dejó muy claro que Jesús creía en lo que decían las escrituras. Antonio Cruz en su libro comenta que Jesús creía en los profetas, se refirió a ellos como personas reales de carne y hueso. Habló acerca de lo real que fue Daniel. Jesús creyó en Noé y en todo lo que sucedió con la inundación. Él creía en Adán y Eva como personajes históricos. Jesús creía en la tragedia de Sodoma y Gomorra y en lo que ocurrió allí. Él creyó en Jonás y lo que pasó en Nínive. Estas historias de Adán y Eva, Noé, Sodoma y Gomorra y Jonás son las más controvertidas de toda la Biblia. Muchos dicen que solo son un montón de fábulas para ilustrar lecciones de moral, pero que no ocurrieron en realidad. Sin embargo, Jesús creyó que realmente sucedieron. Incluso utiliza algunas de ellas como ejemplo de lo que iba a suceder en su resurrección. Por lo que, si Jesús resucitó, entonces todo lo que él creía y leía y decía era verdad. 3. Inspiración de Dios escrita por hombres. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son inspiradas por Dios. Vemos que Pablo, en el término escrituras, en 1 Timoteo 5:18, incluye una cita o una frase de Deuteronomio y una frase dicha por Jesús, dando a entender la validez de la inspiración tanto de Deuteronomio como de Mateo. De la misma forma, Pablo, recordemos, discípulo de Jesús, por lo tanto, testigo ocular, mencionaba en sus cartas las enseñanzas de Pablo y mencionaba que la sabiduría de Pablo había sido dada. Eso es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. Por otro lado, los hagiógrafos o los autores de la Biblia sabían que estaban llevando la palabra de Dios. Asimismo, podemos ver que el Señor no suprimió las personalidades, ni los talentos, ni las habilidades, ni las capacidades de cada uno de los autores. Podemos ver los distintos tipos de escritura, los distintos estilos. Podemos darnos cuenta que los textos de Lucas no son iguales a los de Salomón ni a los de Zacarías. Y también podemos añadir a esto que el mensaje de Dios fue llevado en distintas formas, desde hipérboles hasta cartas hasta poesía, por lo que no hay un patrón de escritura. Asimismo también garantizando o avalando lo que comentamos antes acerca de los distintos hombres, distintos tiempos y distintas formas. Número 4. Texto original sin errores. Los textos originales no tenían errores. Sin embargo, en las copias de los manuscritos sí pueden existir una que otra variante. Por ejemplo, se habla del caso de Ocosías, que en la copia de los manuscritos se decía que tenía 22 y no 42. Pero es algo totalmente insignificante. No afecta ni las doctrinas del cristianismo, ni lo que se habla acerca de Jesús, ni de la salvación. Estos pequeños errores pueden darse y se dieron debido a los copistas, que valga la redundancia, hacían las copias de los manuscritos. Al ser hombres imperfectos, como todas nosotras, podían cometer estos errores. Pero como les digo, las variantes que hay son completamente insignificantes. De hecho, hay académicos, porque hay como una teoría de entre 200.000 y 400.000 variantes, pero en realidad no es que sean 400.000 cosas distintas, sino que hubo un error. Por ejemplo, en vez de 42 decía 22, y ese 22 se reprodujo en 40.000 copias. Por ejemplo, no son 40.000 errores, son 40.022 mal escritos.
por lo que, como comentábamos anteriormente, no afecta en lo absoluto ni las doctrinas del cristianismo, ni cómo podemos vivir nuestra fe, ni de las doctrinas fundamentales, ni lo que se dice de Jesús, de absolutamente nada. Cabe destacar que los copistas no eran los mismos que escribieron los manuscritos originales. Es decir, Pedro no era un copista, Pablo no era un copista, Lucas no era un copista. Las personas que se encargaban de copiar lo que estaba en los manuscritos no eran los mismos que traían las enseñanzas de Dios a la tierra. Hay un dato o hay una conclusión bastante interesante del doctor Norman Geisler, o Geisler, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia su nombre, que lo divide en 3 premisas, que son: Dios no puede cometer errores, la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto la Biblia no contiene errores. Por otra parte, George McDowell y Dave Sterrett comentan que era muy improbable y realmente casi imposible. En realidad era imposible que los autores del Nuevo Testamento mayormente pudieran tergiversar lo que estuviera escrito en sus cartas, ya que ellos escribieron en el tiempo en el que existían todavía testigos oculares de Jesús, por lo que ellos no podían cambiar algo, cambiar algún hecho, modificar lo que habían escrito, porque todavía existían personas que habían vivido en la época de Jesús y que habían visto lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había dicho, por lo que si los discípulos hubiesen tergiversado estos manuscritos, los textos originales, hubiese habido una clara acusación por parte de los testigos oculares. Así que los manuscritos originales coincidían completamente con la realidad. De hecho, si nos vamos a Lucas, se los voy a leer, en Lucas 1, podemos ver lo que dice, y es: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nosotros, si tienes la información, o igual te lo comento, Lucas, para poder escribir el Evangelio tuvo que haber hecho una investigación minuciosa hacia las personas que todavía estaban vivas y que habían visto lo que había hecho Jesús, por lo que no pudo haber sido tergiversado el manuscrito original. Y las copias no han sido tergiversadas, sino que pueden haber errores, variantes, pero que no tienen en absoluto nada que ver con las doctrinas fundamentales del cristianismo y ni siquiera con doctrinas secundarias. Ahora continuamos con de la teoría a mi fe. Siempre fui fiel creyente de que las escrituras estaban inspiradas por Dios. Realmente yo en mi corazón lo sentía de esa forma. Pensaba que era cierto, por lo tanto creía que no habían dudas, o quizás las reprimía por miedo a no caer en un círculo en el que yo no pudiera salir. Y hoy en día que estoy más grande, que lo puedo observar un poco más, fue durante mi adolescencia, que lo puedo ver un poco más, sí me doy cuenta que quizás habían ciertas dudas o ciertas cosas que quizás no me parecían, pero que por miedo no las enfrentaba. Creo que mis dudas o mis inquietudes más fuertes eran las aparentes contradicciones en los evangelios, y recalco, aparentes porque no lo son, y los agregados. Pero el poder ver que la Biblia es una fuente completamente fidedigna, que la Biblia es verdad, que tiene una unidad de temática y que incluso la Biblia por sí misma puede ser una propia fuente para demostrar su veracidad, su confiabilidad, su autenticidad, y que la Biblia en sí misma puede demostrar al mundo, puede mostrarle a todos que es realmente inspiración divina, es simplemente espectacular. Para ir cerrando este tema, para ir ya concluyendo este video, espero que haya sido de bendición, que haya podido ser clara, que la información haya llegado a ti de una manera más fácil de digerir, que sea de bendición, que sea de ayuda. Recuerden que también la apologética sirve para afirmar nuestros pasos
en el cristianismo. Así que nada más me queda agradecerte, agradecerles por estar una vez más acompañándonos en esta pequeña sección de apologética. Así que te comento que si no estás suscrito al canal, te suscribas, que nos sigas en Instagram, en Facebook, que puedas visitar nuestro blog y que si ves que esto te puede servir, tanto a ti como a tu familia, como a tus amigos, lo puedas compartir. Así que te espero en el próximo video, que también va a ser acerca de evidencias, pero recuerda que estos fueron evidencias internas, el próximo video va a ser de evidencias externas. Así que te mando un abrazo, un beso y Dios te bendiga muchísimo.